Bueno, buenas tardes a todos los aquí presentes y los que nos ven por Zoom. La siguiente ponencia la dará Germán Ríos. Germán es profesor asociado de Economía y director del Observatorio de América Latina en EA University. Profesor de Economía asociado en la Universidad de Navarra. Senior Partner en Atrevia. Director del International Faculty de Liesa y analista senior en Ohm Research Independent Insights. Anteriormente fue director corporativo de Asuntos Estratégicos de CAF, Banco de Desarrollo de América Latina. Ha sido profesor de macroeconomía, desarrollo económico, política fiscal, evaluación de proyectos y microeconomía en varias universidades de Venezuela, Estados Unidos, España y el Reino Unido. Durante el periodo académico 2010-2011 fue regente de la cátedra Andrés Bello en el Centro de Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Oxford. Se ha desempeñado como director de inversión pública en el Ministerio de Planificación de Venezuela, como economista para Brasil en el Banco Mundial, y ha sido consultor del Banco Interamericano de Desarrollo y la Comisión Económica para América Latina de las Naciones Unidas. El señor Ríos es economista graduado de la Universidad Central de Venezuela. Posee un máster en Administración del Instituto de Estudios Superiores de Administración, un Master of Arts en Economía de Johns Hopkins University y un Master of Philosophy en Economía en George Washington University. Hoy nos estará hablando de las oportunidades y retos que supone el COVID. Espero que aprendan tanto como nosotros con él. Gracias. Muchas gracias. Después de esa presentación tan buena que me han hecho, hasta yo mismo me quiero escuchar. Así que vamos a... ¿Me puedo quitar la mascarilla? ¿Está bien? Ok. Bueno, esto de hablar de las oportunidades del COVID, cuando lo que vemos alrededor de nosotros son amenazas, ¿no? No es tan fácil. Pero yo quisiera comenzar, y también antes de comenzar, quisiera que esto fuera una conversación. Así que yo voy a hablar, espero hablar poco, y que ustedes me pregunten mucho, ¿ok? Y así lo hacemos un poco más interactivo. Hace un año, ¿no? Yo vine acá, y gracias a que hace un año vine acá es que hoy estoy aquí. ¿Por qué? Porque me invitaron a dar una clase en Américas, ¿no? Aparentemente a algunos de los chicos que estuvieron en esa clase les gustó, entonces decidieron invitarme acá, ¿ok? Justo cuando eso pasó, llegó la pandemia. En ese momento, ustedes y yo, porque yo en ese momento era profesor o soy profesor en el IE, nos encontramos todos en la misma situación. ¿Y cuál fue la situación? Tuvimos que cambiar radicalmente la manera en que estábamos haciendo nuestro trabajo. Ustedes el trabajo de estudiar y yo el trabajo de enseñar. Estoy seguro que si les hago una encuesta de cómo fueron las primeras semanas de ese cambio, todos me van a contar que fueron un desastre, ¿no? Que los profesores no sabían hacer esto, que la plataforma tecnológica era mala, y no porque ninguno de ustedes me lo haya contado, sino porque eso fue lo que yo viví en el IE, que técnicamente o teóricamente estaba preparado para que algo como esto le pasara. Entonces les cuento un poco mi anécdota, porque a raíz de lo que les voy a contar voy a sacar algunas de las conclusiones de lo que yo creo que nos va a traer de bueno la pandemia. La primera cosa es que cuando yo empecé a enseñar no usábamos Zoom, yo no sabía que Zoom existía. El IE usaba una plataforma que no sé si ustedes la conocen, se llama Adobe Connect. Es una de las peores plataformas porque ya ni siquiera nadie la usa, ¿no? Luego nos cambiamos a Zoom, a Teams, a Webex y a un poco de plataformas que hasta ese momento nosotros no éramos muy conscientes de esas tecnologías. Lo que es cierto es que probablemente a ustedes les pasó lo mismo que a mí. A partir del mes en el que tuvimos que cambiar la manera en que hacíamos nuestro trabajo, nos adaptamos muy rápidamente. ¿Okay? Primero nos adaptamos muy rápidamente a la manera de enseñar y de aprender y luego empezamos a adaptarnos tal vez un poco más lentamente al resto de lo que es educación o transmitir conocimiento, porque obviamente no podíamos hacer el mismo tipo de examen, no podíamos hacer el mismo tipo de assignments, ¿no? Y tuvimos todos que adaptarnos a eso. Les apuesto que si les hago la encuesta de cómo ha ido desde que estamos semipresenciales y algo de online, y esto lo puedo decir con propiedad porque tengo mis alumnos acá que somos mitad y mitad, digamos, nos está yendo mucho mejor. De hecho, una anécdota que tengo con mis alumnos acá es que algunos de ellos me dijeron que nunca les habían hecho un examen como el que yo les hice, ¿no? Y espero que eso sea bueno y no sea malo, porque el examen que yo les hice no podía ser un examen normal, tenía que ponerlos a trabajar en un problema concreto. Y esa es la manera en que mis dos primeras conclusiones de lo que nos está haciendo la pandemia. Estamos aprendiendo cosas nuevas,
estamos aprendiendo rápidamente y la tecnología nos está dando una mano para poder hacer muchas de las cosas que estamos haciendo. ¿Ok? Eso es positivo. Eso es un reto, porque hace un año que no sabíamos usar Zoom, ni compartir pantalla, ni meter a la gente en diferentes cuartos, ya hoy somos expertos todos en eso. O sea, tenemos una habilidad que no teníamos antes. Ahora les cuento una segunda anécdota. Las clases bien, los exámenes bien, los estudiantes bien, y de repente alguien me contacta por LinkedIn, que ahora les voy a hablar un poco de LinkedIn porque creo que eso es importante para ustedes, ¿no? Alguien me contacta por LinkedIn y dice, hemos visto en su currículum, que Camila ha leído muy bien para mí acá, que usted sabe algo de América Latina, ¿no? Y nosotros éramos una compañía, ¿no?, que nos dedicábamos a hacer turismo académico. ¿Qué quiere decir hacer turismo académico? Esta compañía iba a la universidad, por ejemplo, a la Universidad de Navarra, y le decía a los estudiantes de económicas, les voy a llevar a que conozcan la economía del Perú, van a estudiar en la Universidad del Pacífico un semestre o una semana y luego se van a ir a Machu Picchu. Y ustedes encantados con el plan porque fue fenomenal, ¿no? Entonces, esta empresa se dedicaba a esto. ¿Qué pasa cuando llega la pandemia? Ya no lo puede hacer. La empresa no puede llevar a la gente de viaje. Entonces le dice, pero ya había firmado los contratos con las universidades, ya los contratos estaban firmados para que viajaran. Entonces, la empresa le dice a las universidades con las que firmó el contrato, mira, no podemos viajar, pero yo te voy a llevar la experiencia a tu universidad usando esta tecnología. Entonces, la primera invitación que me hicieron fue a dar una charla sobre América Latina en California State University. Y cuando ellos estaban despertando y ya yo me iba a dormir, dimos una clase sobre América Latina a estudiantes que estaban todos físicamente localizados en Fresno. ¿Ok? Esa fue la primera. Luego me tocó Pepperdine University, estos eran un poco más pijos, estaban en Malibú, ¿no? Y luego las semanas, no les voy a contar la lista porque es larga, pero digamos, me estaba yendo bien en las clases, entonces me estaban dando más clases. Entonces me preguntaron, ¿usted podría hablar de España? Yo, joder, déjame usar algún acento aquí para ver si puedo. No me siento tan preparado, pero vivo en España. Entonces, y me conozco la economía de España, podría hablar de la economía española. Y entonces me invitó St. Edward's University, que es una universidad que está en Texas, y me pidió que les contara porque ¿qué es lo que hacía la empresa cuando te llevaba al Perú, o a España, o a cualquier lugar? No solamente te enseñaba lo técnico que tenías que aprender, te enseñaba la cultura del país al que ibas, pero al mismo tiempo, por eso es que ustedes se van la verdad que no es cierto, ustedes se van de Erasmus por otras razones que no vamos a discutir en este momento, pero lo que dice en el papel es que ustedes se van a tener una experiencia cultural, ¿correcto? Ok, entonces en este caso, la experiencia cultural la tenía que llevar yo allá a la universidad. Lo interesante de esto es que yo no solo les hablé de la economía española, sino les conté muchas cosas sobre España que yo he aprendido viviendo acá. O sea, no crean que tengo poco tiempo viviendo en España, tengo casi 8 años viviendo en España, así que algo me he aprendido. Eso es otra revolución en el tipo de cosas que estamos haciendo. Nosotros hoy en día, y esto lo vimos con mis alumnos este semestre, podemos invitar a cualquier experto mundial del tema que queremos estudiar y podemos aprovecharnos de esta nueva tecnología para hacerlo. O sea, nosotros tuvimos a un mexicano que nos habló de América Latina, tuvimos a un español que nos habló de la historia de América Latina, tuvimos a uno que fue vicepresidente de la CAF. Si pudimos lograr traer una serie de personalidades que normalmente no podíamos hacer. Segunda conclusión, la manera de hacer negocios está cambiando, existen nuevas oportunidades y además nos amplía lo que los economistas llamamos el set de posibilidades de producción. O sea, tenemos muchos más puntos en los que podemos estar. ¿Ok? Ahora bien, vamos a tratar de pensar un poco también en cuáles son los retos que vamos a tener que enfrentar nosotros como estudiantes ahora que nos cayó la pandemia. Obviamente, hay un gran reto acá. Digamos, nosotros todos pensábamos graduarnos y que me contratara, o sea, el sueño dorado nuestro, una Big Four, McKinsey, ¿no? EY, ¿no? Que además suena guay, ¿no?
alguna buena consultora que nos contratara para hacer algo interesante, ¿no? Eso probablemente, tal vez a ustedes no les pase, pero a muchos estudiantes que se graduaron en este periodo no lo pudieron hacer. Hay estudiantes que se graduaron, consiguieron el trabajo y nunca han puesto un pie en la oficina. Están en su casa trabajando, lo cual para mí es complicado, porque parte del aprendizaje laboral, cuando uno tiene el primer trabajo y de lo que hace, tiene mucho que ver con esa interacción y aprender lo que ustedes seguramente conocen con el nombre de soft skills. No es lo mismo decir que soy un crack, ¿no?, en matemáticas o en económicas, pero soy pésimo trabajando en equipo, soy pésimo comunicando y esas cosas no las puedo mejorar desde mi casa conectado en un Zoom. Necesito estar face to face, probablemente con mi jefe o algún supervisor que me enseñe a hacer eso, ¿ok? O que yo pueda aprender a hacer eso. Digo que probablemente a ustedes no les va a pasar esto porque con suerte, a pesar de los múltiples errores que hemos cometido para no vacunarnos a tiempo, ¿no? Lo más probable es que cuando ustedes salgan al mercado laboral ya estemos en una situación diferente. Sin embargo, muchas de las tendencias que vemos en el mercado laboral actual se van a quedar. Eso tiene muchas implicaciones. Vamos a viajar menos, porque nos hemos dado cuenta con la pandemia, y eso probablemente se lo contaron obviamente la persona debería estar muy preocupada por eso, ¿no? Porque si vamos a viajar menos, el negocio de las aerolíneas va a cambiar, ¿no? Pero también el negocio nuestro de cómo trabajamos va a cambiar. Yo no estoy diciendo que nos vamos a mover todo online, porque tampoco tiene sentido, porque esa interacción física, person to person, es importantísimo y hay una serie de cosas que no puedes aprender si no estás ahí. Es como yo comentaba en el almuerzo, es como jugar al póker. Imagínate jugar al póker por Zoom. Además de aburrido, no le puedo leer la cara a mi contrincante, y menos si tiene mascarilla. O sea, ¿cómo puedo descubrir qué es lo que tiene en la mano? ¿No? Entonces, estar ahí, en estos días volví a ver esta película de James Bond, Casino Royale, ¿no? En donde lo más importante de la película es cuando James Bond está jugando al póker y ve la expresión facial de la persona con la que juega y sabe qué es lo que hay que hacer, ¿ok? Así que eso también va a cambiar la forma en que nosotros trabajamos y va a cambiar la forma en la que nosotros aprendemos. Déjenme contarles un par de tendencias que van a ser clave. Esta se la he contado a mis estudiantes en clase, pero lo voy a compartir con ustedes también. Y la cuento con una anécdota. Es importante usar anécdotas para contar, de cosas malas que terminaron en cosas buenas. Como ustedes saben, y yo soy especialista en América Latina, la región más golpeada por el COVID es América Latina. Les voy a dar solamente una estadística para que vean el impacto. América Latina solo tiene el 8% de la población mundial, pero tiene el 30% de las muertes por COVID, lo cual es totalmente desproporcionado. Eso tiene que ver con una serie de factores como lo hemos discutido en nuestra clase, de la mala preparación de los sistemas de salud, el hacinamiento, la informalidad que hace que este sea el caso, ¿ok? Entonces, tenemos que ser muy creativos para tratar de resolver este tipo de problemas. Y les cuento esta anécdota de Colombia. En Colombia había un programa de aceleración digital y de inclusión financiera. Una cosa que damos por descontado aquí en España es que probablemente todos ustedes que están acá tienen una cuenta bancaria y tienen una tarjeta de débito o de crédito. Pues resulta que en países en desarrollo ese no es el caso y mucha gente no tiene ni siquiera acceso a un banco. Entre otras cosas, porque no tienen el nivel de dinero suficiente para pagar las comisiones que le cobra el banco o simplemente no confían en el banco y prefieren tener el dinero bajo el colchón, como decimos nosotros, ¿no? Entonces, el gobierno colombiano tenía un programa de inclusión financiera que adelantó en 2 años porque tenía que darle ayuda a muchos de los trabajadores y personas que se quedaron desempleadas por culpa del COVID. Eso quiere decir que algo que era malo, que era personas pasándola muy mal, lograron obtener una ayuda y al mismo tiempo avanzaron una tendencia tecnológica que era muy importante en un país como Colombia y que probablemente también pasa en otros países de América Latina. Y mi punto con esto es que muchas de las cosas que hace un año ya estaban avanzando, hoy en día se han acelerado tremendamente.
y me voy a referir solamente a un par de ellas. Todo lo que tiene que ver con la economía digital y todo lo que tiene que ver con la automatización de las tareas. Porque si tú eres un empresario y tienes una compañía y te encuentras de repente en una situación en la cual tus trabajadores no pueden llegar al lugar de trabajo, la primera vez te pillan, pero la segunda vez probablemente no te van a pillar y vas a tratar de automatizar alguna de las tareas que estas personas que no pueden ir todavía a la oficina no lo pueden hacer. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es el reto para nosotros de algo como esto? El reto para nosotros es que nuestros trabajos van a tener que evolucionar y nosotros vamos a tener que aprender más de lo que hubiésemos tenido que aprender en una situación normal. Te pongo un ejemplo. Big Data. Eso va a ser muy importante. Yo sé que ustedes estudian acá eso. Sin embargo, la tecnología va cambiando. Yo, que soy economista, como van a ser algunos de ustedes, en mi época eso lo llamábamos econometría, ¿no? Sacábamos un poco de data, la metíamos en, digamos, a veces yo digo la Thermomix, pero no es la Thermomix, sino un programa estadístico, y cocinábamos los números y sacábamos una conclusión, ¿no? Eso es lo que hacíamos nosotros. Hoy en día se hace para todo. Se hace para marketing, se hace para finanzas, se hace para analizar los tweets, se hace para analizar las tendencias, se hace para los procesos de votación, para todo. Entonces, lo que quiere decir esto es que esto escapó de nuestra área de expertise y ahora todo el mundo lo tiene que saber, ¿no? Y la única forma de saberlo es manteniéndonos al día todo el tiempo, ¿sabes? Yo a veces, esto es un chiste que no es muy bueno, cuando se los cuento a mis alumnos, porque se sienten un poco frustrados, pero la primera cosa que yo les digo, el día después de la graduación te vas a dar cuenta que el 80% de lo que aprendiste ya no te sirve para nada, ¿no? Porque ha cambiado tanto la velocidad de lo que está pasando en el mundo que muchos de esos conocimientos probablemente sean obsoletos. Por eso es que la educación también tiene que cambiar. Ustedes tienen que desarrollar más capacidad analítica y sobre todo lo que llamamos hoy en día aprender a aprender, porque nuestra vida va a ser un aprendizaje permanente. Doy anécdota personal, ¿no? Yo, obviamente, estudié econometría, manejo mis paquetes de Stata y Views, etcétera, pero salió este paquete R, ¿no? Que no lo conocía. Entonces dije, bueno, me voy a meter en un curso en Harvard de R, ¿no? Entonces ahí la estrategia era doble. Aprender una nueva habilidad, pero al mismo tiempo buscarme una buena etiqueta. O sea, me busqué la etiqueta de Harvard porque luego cuando Camila vuelve a leer mi currículum en la próxima conferencia, dice, hizo un curso de R en Harvard, ¿no? Entonces eso suena mucho mejor, ¿no? Que simplemente decir que aprendí R, ¿no? Y yo lo he estado haciendo permanentemente porque me estoy dando cuenta que si no lo hago, me quedo rezagado en el mercado laboral. O sea, yo, digamos, estoy en una etapa de mi carrera laboral que cuando ustedes estudiaron economía se llama la teoría de la renta permanente, así que uno va subiendo y llega al tope y ya después va de bajada, ¿no? Entonces, bueno, yo voy de bajada, ¿no? Pero igual hay que hacer varias cosas interesantes. Ustedes van de subida, con lo cual las habilidades van a ser mucho más importantes. Pero les cuento 4 cosas que he hecho yo últimamente porque me interesan, por una parte, y por la otra, pueden ser útiles para el tipo de trabajo que yo hago. Además de AR, estudié la fiscalidad de países ricos en recursos naturales en un curso del Fondo Monetario Internacional. ¿Por qué? Porque yo trabajo con América Latina y necesito saber cuál es la mejor manera de colocar impuestos sobre el cobre, sobre el petróleo o sobre la soja, sobre diferentes productos que son commodities. Luego, me preocupa mucho el tema de la pobreza. Y nosotros los economistas, cuando estudiamos el tema de la pobreza, lo estudiamos en la línea de pobreza, ¿no? ¿Recuerdan la línea de pobreza? Eso se llama la pobreza de ingresos. Entonces, a los que cuentas pobres son los que están debajo de la línea y los que cuestan por arriba no son pobres. Sin embargo, estudiando, leyendo, y ustedes lo saben, esa no es la verdadera pobreza. La pobreza es multidimensional. Una persona no solo es pobre porque no tiene dinero, es pobre porque está excluida de algún servicio público, es pobre porque no tiene derechos políticos, es pobre porque vive hacinada. Entonces, estudié un curso en Oxford, doble combinación otra vez, una buena etiqueta con una buena formación, y me hice un curso de pobreza multidimensional. Y puedo seguir, pero no lo voy a hacer porque solo les quiero dar una nueva conclusión. Nuestra nueva vida, después del COVID, va a ser una vida
de continuo aprendizaje. Si antes era importante mantener nuestras habilidades al día, ahora lo va a ser mucho más, porque la velocidad con la que están cambiando las cosas y el mercado laboral nos van a exigir que lo hagamos, sobre todo si queremos cambiar. Déjenme contarles cómo aplica este ejemplo a gente que no es calificada. Imagínense por un momento el dilema que estamos viviendo en España y en otros países. Una economía de servicios donde el 12% del PIB corresponde al turismo y donde casi por un año, y según lo que escuché en las noticias y lo que estamos viendo, probablemente más, esa industria no se va a recuperar tan rápidamente. Entonces, ¿cómo haces tú con la cantidad de personas que se dedicaban a ese negocio y que ahora no lo pueden hacer? Obviamente, a nivel individual, la persona lo que está pensando es, bueno, de repente hago algo mientras tanto y cuando la cosa se recupere, vuelvo a lo que tenía antes. Pero ¿cómo te cambias a algo mientras tanto? Primero tiene que existir y segundo tienes que tener las habilidades para poderlo hacer. ¿Ok? Entonces les cuento una idea que yo tengo sobre este tema, ¿no? Y que tiene que ver con lo digital. En España y en América Latina, algo que pasó con la pandemia es que muchas pymes se tuvieron que mudar a ventas online. Y le pasó lo mismo que nos pasó a nosotros con la educación. No estaban preparados, no tenían la tecnología, no sabían hacer una página web y los trabajadores mucho menos sabían hacer esto. ¿Ok? Entonces, una gran alternativa o un programa que estoy tratando de impulsar yo en América Latina se llama el programa de alfabetización digital. ¿Por qué vine con este nombre de alfabetización digital? Porque en América Latina, hace aproximadamente 50 años, había una gran proporción de la población que no sabía ni leer ni escribir. Probablemente en España, hace unos 60 o 70 años, todavía quedaba mucha gente analfabeta, que no sabía leer ni escribir. ¿Qué hicieron los gobiernos muy exitosamente? Lograron implementar programas con un kit de aprendizaje que no era tecnológico, pero lograron enseñar a la gente a leer y escribir. El programa se basaba en lo siguiente: enseñar a los que enseñaban, capacitar capacitadores. En general eran profesores de educación media que los reconvertías y luego ese programa se llevaba al resto de la población. Ahora imagínense por un momento usar la misma tecnología y en lugar de tener, en aquella época se usaba, nosotros lo llamamos tocadiscos, no sé cómo lo llaman acá, lo que usa con la música y con el vinil, ¿no? Para que la gente escuchara y aprendiera. Ahora imagínense ustedes que ustedes les pueden dar una tablet a alguien con un software, o sea, no estoy inventando una idea muy original, pero tú lo hagas a la población desempleada y a la población en el sector informal. Y que con eso, esas personas no tienen que hacer, como hice yo, de buscar el de Harvard o el de Oxford, pero un programa muy bueno que le enseñe al menos cómo montar una página web con un programa ya enlatado. Una cosa que es muy común en la juventud latinoamericana en general es que todos juegan videojuegos. Entonces, igual que ustedes, ¿no? Entonces, el movimiento de jugar videojuegos a aprender a utilizar la tecnología para hacer algo útil debería ser más o menos natural. Obviamente, esto no funciona sin el otro lado de la ecuación, porque al mismo tiempo, estas pymes tienen que ser capaces de desarrollar el instrumental que les permita también poder vender sus cosas online. ¿Ok? Entonces, esto es algo, se los comento porque he venido investigando un poco sobre temas de educación, haciendo propuestas a organismos internacionales para hacer cosas, y esta es una de las cosas que a mí me gustaría impulsar. Y les cuento por qué, porque cuando yo era niño, recordaba claramente estos programas de alfabetización que tuvieron gran éxito en el resto de la región. Así que yo creo que es una gran oportunidad. Y bueno, voy a parar un poco acá, porque me gustaría más interactuar con ustedes, que me contaran qué cosas les preocupa de esta nueva realidad y de repente con ese intercambio yo pueda contarles más cosas que creo que van a pasar a nivel del coronavirus. No sé cómo lo hacemos, les paso el micrófono, hablan ustedes. No, micrófono no. Entonces ellos me hablan y yo les contesto. Perfecto, perfecto. Por favor. Bueno, muchísimas gracias por estar acá. Mi primera pregunta es en base a los programas que nos estás contando. O sea, ahorita generalmente, o sea,
sería bastante difícil encontrar el funding, ¿no? Porque obviamente todas las organizaciones han sido golpeadas también por el COVID y están ayudando también en otros aspectos. Entonces, how would you tackle that? Ok, es muy buena pregunta, que me lleva a otro tema, porque, digamos, uno de los problemas del COVID, que en general con el COVID, es que hemos descubierto también la poca solidaridad a nivel mundial. Esa poca solidaridad a nivel mundial aplica muchísimo sobre todo a los países de renta media, que son los países a los que yo me estoy refiriendo. Ha habido poca ayuda de los organismos internacionales, pero también ha habido poca ayuda de los organismos en desarrollo. Pero yo te cuento un poco cómo yo lo miro, porque aunque el funding no está, como se dice, con nombre y apellido para ese programa, sí existe funding para apoyar directamente a estas personas, ¿no? Y sobre todo para ayudarlos a sobrevivir. Entonces, yo lo que estoy pensando es en un esquema en el cual tú puedas usar parte del funding en lugar de dar un subsidio directo a la persona, combines el subsidio con la posibilidad de la persona de aprender, ¿ok? Eso podría hacerse reformulando un poco los presupuestos de educación. Te doy otro ejemplo. En uno de mis trabajos, que terminé hace poco, estuvimos analizando el tema de la educación profesional y para el trabajo. Eso tiene presupuesto. Lamentablemente se usa muy mal en muchos países, porque se forman profesiones que no están en línea con lo que les acabo de describir, ¿ok? Entonces tú podrías tratar de utilizar ese funding para reformular el tipo de entrenamiento. Y te doy un ejemplo concreto de quién está haciendo esto. Panamá está haciendo esto. Panamá está invirtiendo en un centro de formación de nuevas habilidades y le está logrando hacer algo de esto. No va exactamente en la dirección que yo quiero apuntar, que es la de alfabetización digital, pero es importante. La otra cosa es también pensar un poco en el sistema de incentivos, porque si tú estás obligado como pyme a moverte ahora a un esquema online, tú vas a necesitar contratar a la gente con las habilidades, ¿ok? Y probablemente ese pool de demanda podría ayudar a aumentar la oferta de formación, aunque sí coincido contigo de que puede ser un gran reto conseguir el financiamiento. Sin embargo, dos cosas buenas que están pasando en esa dirección. Una es, están aumentando el número de SDRs, que son lo que emite el Fondo Monetario, porque eso podría ayudar a los países a no requerir tanto funding para los temas más macros, y el BID y la CAF y otros y el Banco Mundial podrían de repente dar menos ayuda coyuntural a la macro y dar más ayuda para este tipo de programas. ¿Ok? De nada. ¿Alguna otra? Sí, bueno, primero muchas gracias. Yo le quería preguntar un poco en relación a la primera parte de la ponencia en la que ha hablado sobre pues, cómo esta situación nos había hecho descubrir algunas herramientas como el Zoom que nos posibilitaban conectar con gente que está al otro lado del mundo, cosa que antes no lo pensábamos. Entonces, mi pregunta un poco al hilo de eso es si es necesario revisar todo lo que dábamos por sentado para descubrir cosas en las que quizá podamos innovar, o si la solución únicamente es estar preparado para cualquier cosa, que básicamente es asumir la incertidumbre y vivir con incertidumbre. Bueno, lo cierto es que, digamos, yo creo que vamos a vivir más con incertidumbre. Yo creo que esta pandemia nos muestra, les cuento un poco, siendo latinoamericano, hablar de vivir en incertidumbre es como hablar de la normalidad, porque nosotros siempre estamos en incertidumbre. Entonces nosotros tenemos el filósofo más famoso de América Latina, es de Panamá. Es un cantante que a lo mejor ustedes lo han escuchado, que se llama Rubén Blades. ¿Han escuchado a Rubén Blades? Tiene una canción muy famosa que se llama Pedro Navaja. Y Pedro Navaja, en su estribillo, lo que dice es que la vida te da sorpresas, sorpresas te da la vida. Entonces, el tema de la incertidumbre es un tema recurrente. Por ejemplo, nosotros no sabemos si vamos a tener otra pandemia, si los strains de esta misma que tenemos ahora mismo nos van a hacer... nos van a complicar más. Si seguimos descubriendo problemas con las vacunas que retrasen más la vacunación como ha pasado en las últimas semanas. Sí, con eso vamos a vivir, ¿no? Y vamos a tener otras, porque el tema del cambio climático, por ejemplo, imagínate prepararte para una inundación que no habías tenido nunca o para una nevada como Filomena que hace 60 años no teníamos. A lo mejor no hay causalidad en esto, pero lo cierto es que cada vez vivimos en un
tema más de incertidumbre. Entonces, obviamente tenemos que estar preparados para eso. Sin embargo, yo soy más de la idea en que uno puede, dentro de la incertidumbre, identificar cuáles son las megatendencias o las grandes tendencias. Y en relación a eso, uno se puede preparar para mitigarlas o lidiar con ellas de una mejor forma. Entonces, por ejemplo, por eso yo estoy abogando por esto de hacer el reskilling y el upskilling permanentemente. Porque así como hay incertidumbre sobre lo que podría pasar con una pandemia o con el cambio climático, también hay incertidumbre sobre lo que nos va a traer la automatización de tareas, lo que nos va a traer los cambios sectoriales, si algunos de los sectores quedan permanentemente afectados por la pandemia. O sea, yo no sé lo que les contó el director de Iberia, pero lo cierto es que muy probablemente vamos a viajar menos. Ellos van a tener que reducir su escala. Y si ellos hacen eso, van a quedar una gran cantidad de personas que van a tener que descubrir una nueva profesión. Entonces, desde ese punto de vista, yo creo que si tú puedes identificar esas tendencias en algunos sectores, es mucho más fácil prepararte para a qué sector te vas a mover. ¿Okay? Y yo creo que desde el punto de vista de ustedes, eso es clave. Porque, por ejemplo, uno de mis trabajos, que no está ahí en mi currículum, yo trabajo con algunas empresas en América Latina ayudándoles a identificar riesgos. ¿Okay? Y cuando yo hago ese trabajo de ayudar a las empresas a identificar riesgos, tengo que hacer exactamente lo que te acabo de describir. Tengo que estar consciente de que hay mucha incertidumbre. Yo no sé si Bolsonaro en Brasil va a seguir con la fatal gerencia de la pandemia, si va a seguir pidiendo a la gente que no la controle, que no tome medidas, ¿no? Hay incertidumbre ahí. Pero al mismo tiempo también sé que eso puede tener alguna implicación importante para algún cliente que está ahí, porque al no tener un lockdown estricto, eso quiere decir que de repente el negocio de algunos sectores no se va a ver tan afectado como en otros países donde el lockdown o el confinamiento ha sido mucho más importante. Entonces, ese juego de poder saber cuáles son las fuentes de tu incertidumbre y al mismo tiempo poder prepararte para alguna tendencia que tú puedes identificar, yo creo que va a ser clave en esta nueva vida. Algunos de ustedes hoy en el almuerzo me comentaban que una de las razones por las que estoy hablando hoy aquí es porque cuando el año pasado les hablé en la clase que tuvimos, les dije, o ustedes me dijeron eso, yo no me acuerdo, pero ustedes me dijeron que yo les había comentado todo lo que iba a pasar con el coronavirus. No creo que yo haya hecho eso, pero al menos yo estaba preparado. Y te cuento esta anécdota. A mí me invitó un escritorio jurídico muy importante en Madrid a dar una charla, Uría Menéndez, sobre cuáles eran mi opinión de lo que iba a pasar en América Latina. Y las primeras 10 láminas que coloqué en mi presentación, hace más de un año, eran todos los efectos que el coronavirus le podría traer a la región. O sea, estaba empezando, yo no tenía idea, pero me estaba tratando de anticipar a la tendencia. Cuando terminé la presentación, algún abogado se acercó y me dijo, no, estás exagerando, eso no va a pasar, ¿no? Y le digo, bueno, capaz no, pero yo preferiría estar preparado por si pasa, ¿no? Porque eso va a afectar tu negocio y vas a tener que tomar medidas para poderlo mitigar en su momento, ¿ok? Pasa que los abogados no tuvieron tanto problema porque tantas empresas quebraron que su negocio de mergers and acquisitions aumentó de una manera extraordinaria. Así que estaban en el negocio correcto en el momento correcto. Sí, con respecto al programa de alfabetización digital, pues por lo menos puedo hablar de un contexto de mi país, que es Latinoamérica y Ecuador, pues que esto también de las clases virtuales, todo Zoom, era una buena, digamos, una buena opción para la educación, pero el problema también radicaba en que la mayoría de familias, la mayoría de hogares, no tenía acceso sino a internet, sino a electricidad, o aparatos electrónicos, ya sea un celular, una tablet o un ordenador. También tienen previsto también, o digamos, este factor externo, que me imagino que es muy importante para el programa, no sé, apoyarse de los gobiernos propios, de ONGs externas para poder llevar a cabo, yo qué sé, esta falta de implementos. Sí, excelente pregunta. Te contesto con algunas tendencias, por ejemplo, si uno analiza en América Latina son interesantes. En Ecuador, al igual que en muchos países de América Latina, hay más de un celular por persona.
No me preguntes por qué la gente quiere tener 2 o 3 celulares, pero lo cierto es que hay más de un celular por persona. Durante la pandemia, aquí en España, ¿qué pasó en las escuelas? Básicamente los chicos, y fue bastante desigual. El IE, la Universidad de Navarra, probablemente fenomenal con todo el movimiento ese que les describí al principio. Las públicas, capaz que no fue tan fácil. Lo mismo pudo haber pasado con los colegios. Eso trae un problema porque aumenta las brechas, porque si estás en el público versus el privado, al público le cuesta más entrar. Yo cuando empecé a investigar sobre educación, una de las cosas que descubrí que me pareció impresionante es que los maestros en América Latina empezaron a dar contenido por WhatsApp, porque aunque no tuvieran nada más, sí sabían que en esa familia de 5 habían 6 celulares o 6 móviles. Entonces, eso se utilizó mucho. Entonces, no sé cuál es la respuesta, pero yo pienso que la penetración de tecnología celular es una gran ventaja para implementar un programa como el que te estoy contando, porque imagínate que es cierto que no tengas acceso a internet o no tengas electricidad en algunos casos, que eso es menor la proporción de la población. Pero si tienes una conexión de celular, ¿no? Que podría ser, inclusive pensando aquí en voz alta, algo subsidiada, tienes la tableta que la puedes enlazar al móvil y de repente no necesitas conexión porque el contenido ya fue desarrollado para el curso dentro de la tableta. Lo único que tendrías que es cargarla, que eso podría ser un problema en algunas comunidades. Sin embargo, yo pienso que podrías hacerlo, porque el conocimiento básico para aprender las habilidades digitales básicas lo podrías hacer con la tableta y luego con la tecnología celular podrías aumentar la cantidad de contenido. Eso es un poco, digamos, aquí estoy pensando en voz alta, ¿no? De cómo implementaría el programa. Sigo estando de acuerdo contigo en que no es tan fácil cómo lo financio, pero podría pensar, por ejemplo, en algo no hemos hablado de esto, lo vamos a hablar ahorita, alguno me lo va a preguntar y si no me lo preguntan yo lo voy a contar, es cuál es el papel del sector privado en esta nueva situación, ¿no? ¿Van a seguir haciendo la responsabilidad social corporativa de antaño o de repente pueden entrar en colaboraciones más interesantes con el gobierno y desarrollar el contenido que queremos para esto? ¿Por qué? Porque probablemente después esas mismas compañías podrían vender contenido a aquellas pymes que van a tener que moverse al mercado laboral. Aquí estoy pensando en voz alta, pero me parece que ese podría ser el tipo de cosas que podríamos implementar. Pero no sé si estoy de acuerdo con que haya más de un teléfono por cabeza en algunas partes de Latinoamérica, porque, o sea, yo vivo en Panamá, soy venezolana, pero vivo en Panamá, y sí, durante la pandemia estuve en contacto con mucha gente que no podía, o sea, que me pedían que imprimiera cosas para sus hijos, porque no había chance que ellos tuvieran un teléfono o alguna manera de tomar sus clases. Entonces, puede que sea más, o sea, puede que sea una población pequeña, pero que sí hay bastantes personas que no tienen acceso a nada. Es cierto, pero digamos, tú eres venezolana y vives en Panamá. ¿Tú podrías pensar en alguna persona en nuestros países que no tenga un teléfono celular? ¿Sí? Uf, a mí no, digamos. O sea, es que, o sea, estuve voluntariando en algunas cosas Ya, y me daba ya. cuenta que no tenía... Exacto, pero en general, o sea, yo conozco gente de estratos muy pobres que probablemente no tiene muchas cosas, pero al menos tiene un celular. Digamos, las cifras, o sea, calculadas a nivel mundial, muestran que América Latina es la región del mundo con la mayor penetración de celular. Puede ser que sí exista algunos segmentos que no lo tienen, pero en general, en la mayoría de los países, sí, ese sí es el caso. ¿Okay? Y yo también, que estuve en contacto, descubrí esto que te conté, que es que mucho contenido se generaba a través de WhatsApp, que tampoco creo que sea óptimo, pero al menos era una solución mejor que no tener ningún contenido en ese momento. Pero no tuvieron que hacerlo por televisión y radio, Ah, que, porque no había esa manera. lo cual también es es una buena idea, un buen sistema. Eso solía también pasar hace mucho tiempo cuando se da educación por televisión. Bueno, No, debemos un comentario también, que también es cierto que, bueno, también puede ser esa proporcionalidad de un celular, un poco más de un celular por persona, pero también he notado que a lo mejor el celular no es un smartphone. exacto, eso sí es un buen punto, eso sí es un buen punto porque ahí el moverte a una tablet, o sea, yo estaba pensando un poco el celular como la posibilidad de la conectividad, pero tienes razón en el sentido de que si no es smartphone puede ser más complicado, pero hoy en día, ¿cuánto cuesta el smartphone más barato? Un chino, ¿sabes? No son
equipos tan costosos, así que la migración a eso podría ser relativamente fácil y no tan costosa. ¿Tú me ibas a preguntar algo? ¿Tú? Sí, perdón, luego voy allá. Bueno, primero, muchísimas gracias por la ponencia, esto es súper interesante. Y bueno, le quería preguntar un poco por la situación en Brasil, porque es un megapaís, tiene muchísimos recursos naturales. Y bueno, la gestión de la pandemia por el presidente Jair Bolsonaro está siendo un poco, bueno, caótica. Entonces quería preguntarle, pues, qué consecuencias puede tener esto en el escenario tanto económico del propio país como el escenario del comercio internacional, porque también entiendo que exporta muchos productos naturales y bueno, pues yo creo que puede tener consecuencias bastante considerables. Sí, bueno, tu pregunta me lleva a varios puntos. El primero es, yo no creo que la pandemia afecte tanto el comercio internacional en el sentido de que, digamos, a menos de que haya, como hemos escuchado, alguna evidencia anecdótica que mandan camarones de Ecuador a China y luego dicen que venían contaminados con COVID, digamos, aparte de eso no creo que es como una barrera no arancelaria de los chinos a esto, eso no afecta tanto. Pero yo sí creo que tú tienes un punto muy bueno acá, y yo creo que es algo que estamos viviendo nosotros y que tiene que ver con el tema de la incertidumbre. ¿De qué nos vale, por darles un ejemplo, controlar en España en un 100%? Imaginemos el escenario ideal. Logramos vacunar a toda la población, estamos todos COVID-free, ¿no? Y estamos todos felices. Ahora la pregunta es, en Brasil hay 180 millones de personas, muchos turistas que podrían venir a España. Si Brasil no controla la pandemia, ¿los vamos a dejar entrar acá a España como turistas? Probablemente no, porque entonces todas las ganancias que tuvimos nosotros de controlar la pandemia la perderíamos. No tanto porque no hayamos alcanzado, por ejemplo, la inmunidad de rebaño, sino porque en la medida que el virus está desatado, como hemos visto en Inglaterra y hemos visto en Brasil, se van creando nuevas, lo que llaman strains, ¿no? Y eso podría complicar la gestión. A mí me preocupa mucho porque, por ejemplo, lo que está pasando en América Latina, como consecuencia del descontrol en Brasil, es que esas variantes del virus están yendo a países vecinos. Por ejemplo, yo viví un par de años en Uruguay y la frontera de Uruguay con Brasil es totalmente porosa, ¿sabes? Ahí no hay control. Entonces, eso está haciendo que Uruguay, que era uno de los países que mejor había controlado la pandemia al principio, ahora está teniendo los mayores problemas, precisamente porque el vecino no lo controló. Al final, esto es un tema de un bien público global. Y por eso digo yo que el tema de la solidaridad internacional es muy importante, porque de nada sirve que Israel, Estados Unidos, que lo va a controlar muy rápidamente, Europa va a llegar más tarde, el Reino Unido lo va a hacer, pero todos esos flujos de personas que son importantes para muchas cosas, va a ser complicado que se den si nosotros no logramos controlar la pandemia. Entonces, desde ese punto de vista me parece muy mal lo que está pasando en Brasil. Desde el punto de vista económico, no creo que va a sufrir tanto porque lo que tú dijiste es cierto. Tiene muchos commodities, exporta soja, exporta minerales, exporta carne, pero esos son, el primer socio comercial de Brasil es China y eso me lleva a un punto que es bien interesante. Cuando yo hablo de anticiparme las tendencias, ahorita todo el mundo está hablando mal de América Latina. Hace un par de domingos salió un artículo en El País donde decía que las empresas españolas se estaban retirando de América Latina, que habían aprovechado el boom de los commodities, pero que ahora ya no era el momento de América Latina. Y yo, cuando hago mis presentaciones de América Latina, digo, bueno, está bien, eso va a ser un problema, pero a lo mejor no estamos viendo la foto completa. Y yo les voy a dar una apuesta. Si mi apuesta es cierta, me invitan el año que viene. Este año vamos a ver un aumento generalizado de todos los commodities, principalmente alimentos y minerales. Y te voy a sustentar por qué. Porque resulta que todo lo que vamos a hacer ahora hacia adelante, que es la economía circular, la economía verde, todo eso requiere más minerales, porque las tecnologías requieren una mayor demanda, los carros eléctricos, la energía eólica, la energía solar, requiere más minerales. Algunos minerales que solo hay en América Latina. Por ejemplo, 80% de las reservas de litio, que son claves para las baterías, están en Chile, Bolivia y Argentina.
¿ok? Factor 1, hay varios, pero te voy a decir otro más. ¿Por qué tuvimos un boom de commodities entre el 2004 y el 2014 en América Latina? Porque los chinos despertaron, salieron de la pobreza, empezaron, esto va a sonar un poco feo, pero fue así de verdad, empezaron a comer carne, ¿no? Y empezaron a demandar más commodities. Ese boom ha ido disminuyendo en la medida en que esa población no ha seguido creciendo y se ha estancado un poco el ritmo al cual estaban consumiendo. Ahora piensen en un país como la India. La India tiene 1.000 millones de habitantes, o va a tener 1.000 millones de habitantes muy rápidamente. Va a ser tan grande como China y la población es joven. Esa población joven de la India va a tener una demanda de bienes y servicios gigantesca que va a causar en unos años una mayor presión en el precio de los commodities, tal como pasó con China en su momento. Además, China está en una política, después de la pandemia, de tratar de aislarse del mundo por la guerra comercial entre Estados Unidos y China. Y está en su último plan quinquenal crecimiento hacia adentro de China, lo cual implica construir más infraestructura, más inversión tecnológica, más energías limpias. Si los chinos también van a aumentar la demanda de materias primas. Y el último factor es que después de la última crisis, hubo una subinversión en varios de estos commodities que estoy mencionando, con lo cual ahora va a haber una demanda. Lo vemos al final de año, pero si ven ahorita, ahora mismo, fíjense en el precio de la soja, del cobre y del petróleo. La tendencia es al alza, lo cual va a ser problemático para países como España, que es importador neto de algunos de estos factores. Creo que ya, perdón, primero. Tú, sí. ¿Yo? Sí. Las tres preguntas. La primera era en torno a la pobreza, en torno a... ¿Hay algún factor que pueda hacer entre las compañías como organizaciones multinacionales para eliminar o efectivamente eliminar la carga de corrupción en Latinoamérica? ¿O hay algo o algo? Y la otra es, ¿qué está haciendo? Dicen que hay mucho el problema que sí, la pobreza es la falta de coordinación entre multinacionales y organizaciones multinacionales y, por ejemplo, las necesidades concretas de cada comunidad. Y como hay esa falta de flexibilidad o de falta de entendimiento, apatía, que también falta, o sea, lo que entiendo es cómo, o si hay algo que está mal y de verdad existe una falta de apatía. Que también dicen que hay dos Jeffrey Sachs, ¿verdad? O es de la pobreza, que es la razón en que yo estoy en esta carrera. Dice que la pobreza no se puede eliminar, pero y se puede eliminar con los suficientes fondos. Que dicen que es muy marginal. ¿Eso es cierto? O sea, que los fondos que requeridos para subir en torno a los países ricos es marginal. ¿Eso es cierto o no? Ok. Y la tercera, ¿qué puede hacer la organización privada o general en la sociedad civil o mejor, en poder mejorar la situación de inseguridad y de pobreza que hay en el mundo? Ok, son tres preguntas que me llevarían una hora más de contestar, así que voy a tratar de ser muy breve y resumir. Yo te voy a contar lo que pasó, digamos, América Latina hizo un milagro, y el milagro fue que la pobreza en el año 2002 era 40% de la población, y logró bajar la pobreza en el año 2014 al 28% de la población. Y si uno analiza un poco qué estuvo detrás de eso, mucha gente te va a decir el boom de los commodities, que subieron los precios, que los gobiernos pudieron gastar. Pero está comprobado por investigación económica seria que la mayor parte de la caída en la pobreza durante ese periodo fue que las empresas privadas crearon empleo formal. Obviamente el boom de commodities ayudó, hubo mucho dinero en la calle, en la economía, la mayor parte lo tenía el gobierno, pero a través del gasto público se dinamizó a las empresas privadas y como ustedes saben que América Latina el 50% de la población, como dicen aquí en España, trabaja en B o está en el sector informal, lo que hizo la reducción y la brecha de salarios entre esos trabajadores y los que están en el sector formal es alto, además que no tienen protección social, la pobreza cayó muy fuerte cuando
esos trabajadores empezaron a formalizarse. Punto 1. Punto 2, también se redujo la desigualdad. América Latina es la región más desigual del mundo, pero cuando pudiste formalizar a trabajadores, la brecha de salarios entre los que estaban en la informalidad y los que estaban en la formalidad, que es una gran fuente de desigualdad, también se redujo, ¿ok? Entonces, si tú me preguntas a mí cómo puede el sector privado ayudar a combatir la pobreza, es creando empleos formales. Y la única forma de crear empleos formales es a través de invertir y a través de aprovechar oportunidades. Si tú me crees la historia que te estoy contando de que vamos a tener un boom de commodities en los próximos años, muy probablemente vamos a tener una situación similar. Lo que no podemos seguir es en un sube y baja, porque el problema es que estabilizamos la pobreza alrededor del 30% de la población. No la pudimos bajar más cuando ya no tuvimos vacas gordas, no tuvimos más precio de los commodities, y ahora si tenemos un boom de commodities la podremos bajar otra vez, pero la tenemos que bajar permanentemente. Y eso se relaciona con nuestro primer punto. La única forma de bajarla permanentemente es con oportunidades. Y te cuento una característica de América Latina, esto lo vimos en clase. Cuando tú analizas por qué la gente es pobre en América Latina, la gente es pobre en América Latina porque viene de una familia pobre. Y si vienes de una familia pobre, la probabilidad de que salgas de la pobreza es muy baja. ¿Por qué? Porque no existe lo que llamamos en la mayoría de los países desarrollados la movilidad social. ¿Cómo tiene una persona pobre movilidad social en España? La persona viene de un hogar pobre, va a una educación pública que es relativamente buena, logra volver a ir a una universidad que está mejor, porque también puede ser pública, no le cuesta tanto, pero las públicas son las mejores, y esa persona puede lograr generar un ingreso. En América Latina este círculo se rompe rápidamente, porque la persona del hogar pobre va a una escuela mala, que no le da educación pertinente, y el 40% de esos chicos nunca termina la secundaria, con lo cual están condenados a ir al mercado informal. ¿Ok? Entonces, hay que ver cómo creamos incentivos para romper ese círculo de pobreza. Y la única forma de hacerlo es generando oportunidades. Y el sector privado aquí puede jugar un papel muy importante, porque si lo juntamos con mi idea original de... y por eso a mí me interesa mucho todo lo que es la educación alternativa, que no tiene que ver con la educación tradicional, es cómo dar habilidades para las personas para que hagan otra cosa. Aquí en España yo lo he visto, pero el ejemplo mejor que he visto en el mundo es el sistema alemán y el sistema austriaco, en el cual cuando tú sales de la escuela, tú decides tu camino. Si tú quieres irte por una carrera técnica solamente basada en habilidades para trabajar en cierto tipo de industria, con la colaboración, porque en Alemania no se decide a dónde vas a estudiar si la empresa privada no le dice al gobierno cuál es la oferta que ellos necesitan cubrir. ¿Ok? Ese tipo de trabajos es el tipo de cosas que podríamos tratar de poner juntos para romper la pobreza. Formalizar empleo, crear más inversión y tratar de conseguir, yo lo llamo el atajo, ¿sabe? No... utilizar esos chicos que no terminaron el bachillerato, que es altísimo, que mañana alguien me va a presentar eso en mi curso, ¿no? Y cómo hacer para que esos chicos tengan las habilidades mínimas para entrar en algún tipo de trabajo. Espero haber más o menos contestado tus tres preguntas. ¿Cree que hay como falta de proactividad en torno a las industrias nacionales? ¿Cree como la FMI o la Banco Mundial que es más efectivo lo esperado o mejor? ¿Qué papel que hay con eso? ¿O cuál sería? Bueno, yo creo que si tú tienes el diagnóstico claro, yo creo que nosotros tenemos el diagnóstico más o menos claro. Alta informalidad, baja calidad de la educación y falta de oportunidades para poder progresar. Si tú tienes ese diagnóstico claro y tú eres gobierno de un país, lo que tú tienes que hacer es negociar con el Banco Mundial, no que te financie un ferrocarril, que puede ser importante, pero puede esperar, pero que te financie el sistema educativo que te puede ayudar a romper con el círculo de la pobreza y al mismo tiempo generar mayor producto, porque en la medida en que, ustedes estudiaron en teoría de crecimiento económico, que si los ingredientes son mejores,
la torta puede ser más grande, que en este caso es nuestro crecimiento económico, la tarta, perdón. Y en este caso, eso es lo que deberíamos tratar de hacer. Ya, que me... Lo primero, agradecerle la ponencia, pero tengo una pregunta. Bueno, se observa, o yo por lo menos observo y he visto en las noticias, que también hay quien hable de eso, un crecimiento de la desconfianza, o también volverse hacia adentro. Primero nosotros, luego vosotros, tenemos esto con la diplomacia de las vacunas, e incluso yo hablaba hace unos días con un señor de un banco de crédito al consumo que decía que se ha vuelto a los niveles de demanda de antes de la crisis, pero que hay mucho miedo a dejar hacer préstamos otra vez. No sé cómo usted ve esta tendencia, si es algo para quedarse. Vemos como los países se apuntan el dedo los unos a otros. No sé si es una cosa de ahora o si usted ve como una cosa pasando. Yo creo que, digamos, relacionado con lo que habíamos discutido antes, la incertidumbre genera más suspicacia, ¿no? Y la suspicacia hace que las relaciones internacionales se compliquen aún más. Entonces, por ejemplo, yo me imagino ahorita los ingleses que deben estar disfrutando mucho que no están en la Unión Europea porque ellos dicen que pudieron comprar las vacunas y vacunar a la gente, ¿no? Ese tipo de cosas. Y de repente lo hemos visto también con el caso de la solidaridad de los países desarrollados y los países en desarrollo. Yo creo que ese es un tema, es un problema. Creo que el sistema multilateral, que al final del día es aquel que debe canalizar este tipo de desavenencias, no está funcionando bien, ¿no? Y es un gran reto para la humanidad, porque al final del día necesitamos organismos multilaterales, tipo Naciones Unidas, tipo la OMS, que nos puedan ayudar a tratar de pasar por encima de esos intereses personales y volverlo a hacer. Sin embargo, digamos, de nuevo, nadie, o yo creo que pocos de nosotros nos imaginamos que pudiéramos perder tanto de multilateralismo solo por el hecho de que en un país, claro, es un país muy importante, ganara una persona como Donald Trump, que sacó a Estados Unidos del Acuerdo de París, que sacó a Estados Unidos de la OMS, y ahora vemos un poco con cierta esperanza que la nueva administración está haciendo algo diferente. A mí siempre me ha parecido que Europa es un buen ejemplo, a pesar de que a veces la criticamos porque es lenta, nos parece que las decisiones no son acertadas, a veces el exceso de corporativismo no termina de funcionar, pero al menos me parece que la manera de dirimir las diferencias en el seno de la Unión es muy positiva y que ojalá otras regiones del mundo pasara. Viendo mi lado del charco, nosotros somos un desastre. O sea, nosotros tenemos 3 países en el G20, que son Argentina, Brasil y México, y me parece que jamás se han reunido ellos antes para ir con una posición común al G20, con lo cual es diferente. Y si ves un poco lo que nos ha pasado con la integración en nuestro lado del charco, ¿sabe? La CAM es un proyecto fracasado, el Mercosur es un proyecto fracasado. La única esperanza que tiene el Mercosur es que firme el acuerdo con la Unión Europea y eso está en veremos porque, digamos, aquí hay oposición de Francia y Austria, pero yo creo que el corporativismo de la Unión Europea va a lograr que se convenzan todos. Sin embargo, no estoy muy seguro que tú puedas poner a Argentina y Brasil en el mismo barco en este momento. Tal vez el único ejemplo que a mí me parece interesante de integración en nuestro caso ha sido Centroamérica, porque el doctor CAFTA, como lo llaman, no solo el acuerdo con Estados Unidos, sino el acuerdo entre los mismos países ha funcionado relativamente bien. Pero sí creo que eso es un problema. Con respecto al segundo punto que dijiste, ese es un punto muy importante, porque el problema del coronavirus y del impacto que ha tenido es que ha afectado el sistema en muchos puntos. Y el punto que no hemos visto todavía y esperemos que no veamos ha sido el punto que tiene que ver con las quiebras y con la incapacidad de individuos de repagar sus préstamos. Con lo cual pudiéramos tener un riesgo, o sea, yo no lo veo inminente, pero me parece que es importante. Y no lo veo inminente porque la verdad que pasamos por una crisis bastante complicada
en el caso europeo, 2008, 2009 y luego 2012, con lo cual no veo a los bancos mejor preparados de lo que estuvieron nunca para este tipo de situación. Y si esto es algo coyuntural y no dura tanto tiempo, no debería haber una ruptura en la cadena de pagos. Camila, yo no sé hasta cuánto tenemos, pero tú me dices. Una última pregunta, pero no, es que no la puedo dejar. Repito. Me gustaría saber tu posición sobre el Universal Basic Income. Ok. Si eso podría sacar a las personas de la pobreza, no. O sea, no estoy tan educada en el tema, pero Ya. creo que he escuchado mucho. Mira, hay una cosa, a mí no me gusta el Universal Basic Income. Soy de entrada, no me gusta. Pero yo te voy a contar una experiencia que a mí sí me gusta. Y es utilizar la ciencia económica de una manera inteligente para ayudar a las personas. América Latina se inventó el concepto de conditional cash transfers. Y la manera en que eso funciona a mí me parece mucho mejor. Porque si tú me creíste en mi primera explicación en que yo te decía que la única forma de sacar a la gente de la pobreza era rompiendo este círculo, ¿no? La primera dificultad es si la gente va al colegio o no va al colegio, aunque sea de mala calidad, al menos que vayan. Entonces, lo que se inventó Brasil fue el programa llamado Bolsa Escola. Y además es un programa que tiene tantas aristas interesantes y positivas. Primero, el gobierno le da el dinero a la madre, ¿no? La madre solo tiene el compromiso de llevar al chico a la escuela. Y si no lo lleva, no le pagan. Entonces, usamos la teoría de incentivos económicos para hacerlo. Eso implicó un aumento brutal de la matrícula en el caso de Brasil. Luego, combinamos el programa que cuando el chico va a la escuela, le das una comida. Entonces, pasó de llamarse Bolsa Escola a Bolsa Familia. Entonces, le das nutrición. ¿Por qué? Porque no olviden que la pobreza extrema en América Latina es como el 12% de la población. Y pobreza extrema es que no pueden consumir ni siquiera 2.000 calorías al día. Con lo cual, si logras llevarlo a la escuela y que coma, entonces ya hemos avanzado mejor. Y estas cash transfers, de conditional transfer, me parece a mí un mejor mecanismo para proporcionar un ingreso y al mismo tiempo lograr que la gente tenga incentivos para hacer otra cosa, porque el basic income, el problema es que te doy la plata y no hay ninguna contrapartida a cambio y eso me parece que no va a funcionar. ¿Ok? Bueno, chicos, muchas gracias, ha sido un placer y espero que si suben los commodities me inviten el año que viene.